Es la vieja política que permeó durante 80 años, casi 100 años, donde usaban los temas lamentables con una promesa de una solución, que no es nada más que un arqueotipo político. ¿Por qué cuando venimos a un diplomado de construcción de la paz tenemos que identificarnos primero como protagonistas? Más no, ahora regalan mastografías y se toman la foto, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que están utilizando estos temas que son muy sensibles para buscar entrar en la conciencia de las personas votantes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entender que no vamos a nosotros a convertirnos en un capital político. Y no hablo solo por los LGBTs, hablo por los sinaloenses, que si bien queremos construir una nueva sociedad, primero tenemos que entender que somos protagonistas de esta misma sociedad. No es fácil entender la paz sin entender este profundo sentido intrínseco marcado por una transversalidad. Una transversalidad que no va solo de las academias, sino que va tejida con delicados hilos sociales que se van construyendo. ¿A qué me refiero? A que Sinaloa somos muchos, somos todos, somos diversos y somos demasiado diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales, porque somos sinaloenses. Entonces, esta transversalidad habla del papel que jugamos aquellos quienes pertenecemos a grupos vulnerables, porque si bien cuando se habla de violencia, el argot mediático y popular señala sobre todo a las autoridades como generadores de violencia irresponsables. Sin embargo, la sociedad en sí parte de un principio fundamental. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y todas, todos y todes lo vamos construyendo. El respeto a ser quien quiera ser, el respeto a vivir como quieras vivir, el respeto a ser libre, el respeto a tener acceso a la salud, y principalmente el respeto y el derecho al respeto mismo. Y pareciera bien ridículo, pero no es cierto. No es cierto cuando eres LGBT. O sea, el respeto, que te respeten, el derecho a que te respeten y la libertad de que te respetes es complicadísimo y parece un juego de palabras y parece hasta un chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Sinaloa es, imagínense ustedes, un campo fértil y muy pluricultural, digno de muchos estudios sociológicos, porque en el mismo espacio territorial convergemos muchísimas identidades y estas identidades hacen que Sinaloa pueda avanzar más fácil en la construcción de un estado de derecho y de paz, pero en donde está la arista clave es en la palabra respeto. ¿Cómo avanzamos como una sociedad hacia la paz si no hemos entendido el respeto como algo que es inherente a una persona? Y lo escuchamos a veces. Por ejemplo, el otro día mi vecino andaba, una vecina ahí haciendo el ridículo, afuera barriendo, y uno de los vecinos dice, bueno, a mí qué me importa ni que yo lo mantuviera, dijo, ¿no? Y en su muy amplio vocabulario y grosero, tenía mucha razón. Es cierto, nosotros no podemos criticar, nosotros solamente podemos respetar para poder avanzar. Porque existe en el derecho a amparo, si bien lo saben, existen dos fórmulas, el interés legítimo y el interés jurídico. Y eso pequeño que es el interés legítimo, es lo que nos permite a nosotros construir iniciativas que puedan construirse en una política pública. Si voy muy rápido, díganme, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero por construir una política pública? Tenemos que recordar, como siempre se los digo, lo que es la pirámide de Kelsen, la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales, los reglamentos. Para que pueda existir una política pública, evidentemente, primero que nada, necesita un financiamiento, necesita estudios cuantitativos y cualitativos para ver si va a funcionar. No nada más es llegar y ¡pum! Voy a hacer esta iniciativa porque la ley está mal y hay una laguna legal aquí que necesita subsanarse. No, no funciona así. Si el objetivo es la paz, entonces la colectividad es el protagonista de construir esa paz. ¿Y cómo la construimos?
cuando hablamos de diversidad sexual, es muy fácil pensar que los estereotipos de género, las LGBTfobias, los constructos sociales pudieran hacer de Sinaloa un estado discriminador, pero nada más lejano de la realidad. Un verdadero estado que te discrimine lleno de LGBTfobias es Guanajuato, por ejemplo, que apenas ahorita estamos en la pugna por lograr el matrimonio igualitario, cuando Sinaloa ya tiene media década con él. Un verdadero estado LGBTfóbico, aunque no me lo crean, es Jalisco. Jalisco está en lo último de la conquista de los derechos, poco a poco han ido avanzando. Nuevo León está por las mismas y Chihuahua ni se diga, en el hoyo más profundo. Pero exactamente ¿qué hace que Sinaloa no esté en estos supuestos? Antes Sinaloa sí lo era, sí era un estado LGBTfóbico, pero era antes, porque en tiempo presente nosotros entendemos que ser LGBT no solamente significa pertenecer a una letra del acrónimo, que ya es mucho, ya es LGBTTIQNB+, porque sinaloense primero y LGBT también al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Que los LGBT somos sinaloenses y los sinaloenses también pueden y son LGBT, no todos, nomás los que sí nos autopercibimos, identificamos, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en el mismo territorio, en el mismo pedazo de tierra. Tenemos hoy día sí ya muchas leyes que nos brindan cierta seguridad social, nos dan gozo, muchas gracias, Cari, gracias, que nos garantizan el acceso a la justicia, que nos han otorgado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nos han dado la garantía y el respeto de poder construir familias, que aunque todo es perfectible, hoy ya lo tenemos. ¿Y qué significa esto? Que la sociedad sinaloense no solo estuvo lista, sino que ahora lo acepta y ahora ya ni siquiera partimos de eso, ahora somos sinaloenses. Pero ¿cómo hacer un Sinaloa de paz para los nuestros, que aunque las leyes lo obliguen, aún las generaciones no han entendido exactamente lo que es un Sinaloa diverso? Porque las nuevas juventudes, las juventudes diversas, llegan a un camino que ya se caminó, llegan a otros tipos de discriminaciones, llegan a otros contextos donde los desafíos de la vida cotidiana pertenecen a diferentes paradigmas. ¿Entienden? Por un Sinaloa diverso, una imagen que se vendió en la prensa, pero sin entender que un Sinaloa diverso tiene campesinos, tiene maestros, maestras, abogados, doctores, albañiles, y que dentro de todas las profesiones y todo el universo de ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Sinaloa, existimos también los maestros LGBT, los campesinos LGBT, los doctores LGBT, los albañiles, porque aquí con nosotros ya no hay diferencia, ya no hay diferencia. Si ustedes van a Plaza Forum, van a ver de todo. Puse como ejemplo Plaza Forum porque es como donde veo que hay más gente diversa moviéndose. Van a ver que los no binarios ya no son una excentricidad, ya está común. Van a ver las personas trans, a las personas peneportantes y a las mujeres con vulvaportantes, que ya no son ninguna diferencia. La gente ya no voltea con este morbo de antes o con este desdén, sino que ya están en sus propios asuntos, porque ya somos una sociedad que salió de la parte de ser incluyente a ser una sociedad integradora. Pero ahora nosotros tenemos que entender como LGBTs que no somos las eternas víctimas. Ser joven en estos tiempos y ser LGBT en Sinaloa no te separa del riesgo ni de la violencia que vivimos todas, todos y todos los sinaloenses. O sea, seas LGBT o no seas LGBT, estás en el mismo territorio violento en este momento. No hay diferencia, porque la discriminación la da la sociedad, porque la discriminación las hacen las instituciones. Y nosotros hemos ido avanzando en crear leyes para crear políticas públicas y prohibir la discriminación institucional. Hemos avanzado
para que las leyes de la educación y de la integración, las mercantiles, vayan siendo más adecuadas para garantizar espacios libres de discriminación en Sinaloa. Sin embargo, ser LGBT y ser sinaloense te pone en el mismo punto. Sigue siendo un sinaloense en un momento tan difícil y complicado como el que estamos viviendo. Entonces, ser LGBT en Sinaloa significa eso, ser sinaloense LGBT, no hay más. Y vivir en este tiempo, donde menos vale una vida que la bala perdida que cayó y te mató, nos propone otro nuevo reto. ¿Y cuál es este reto? Dejar de vernos a nosotros mismos como un grupo vulnerable y vernos como sinaloenses, ciudadanas y ciudadanos conscientes, responsables y actores principales de la construcción de la paz, porque valemos lo mismo. En Sinaloa no hay ciudadanos de segunda ni de tercera, valemos lo mismo y nuestra voz vale igual y debemos hacerla, exigir que sea tomada en cuenta exactamente igual. El problema está en que sí somos un grupo vulnerable. ¿Y cómo puede ser esto? Que a los LGBTs la resiliencia nos cuesta el doble. Un ejemplo, si ya de por sí ser una mujer cisgénero es difícil, ahora ser una mujer cisgénero y lesbiana pues lleva un doble nivel de dificultad. O ser una mujer trans, o ser una mujer diversa pero vulvoportante, el triple de lo complicado, donde nada más te van a discriminar por ser lo que eres y no por ser quien eres, que pareciera lo mismo pero no lo es. ¿A qué me refiero? Nosotros, al momento de hablar de las dificultades de construir un Sinaloa de paz, tenemos que entender que valemos exactamente igual y que sufrimos exactamente igual. Y pues no, ahora regalan mastografías y se toman la foto, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que están utilizando estos temas que son muy sensibles para buscar entrar en la conciencia de las personas votantes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entender que no vamos a nosotros a convertirnos en un capital político. Y no hablo solo por los LGBTs, hablo por los sinaloenses, que si bien queremos construir una nueva sociedad, primero tenemos que entender que somos protagonistas de esta misma sociedad. No es fácil entender la paz sin entender este profundo sentido intrínseco marcado por una transversalidad. Una transversalidad que no va solo de las academias, sino que va tejida con delicados hilos sociales que se van construyendo. ¿A qué me refiero? A que Sinaloa somos muchos, somos todos, somos diversos y somos demasiado diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales, porque somos sinaloenses. Entonces, esta transversalidad habla del papel que jugamos aquellos quienes pertenecemos a grupos vulnerables, porque si bien cuando se habla de violencia, el argot mediático y popular señala sobre todo a las autoridades como generadores de violencia irresponsables. Sin embargo, la sociedad en sí parte de un principio fundamental. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y todas, todos y todes lo vamos construyendo. El respeto a ser quien quiera ser, el respeto a vivir como quieras vivir, el respeto a ser libre, el respeto a tener acceso a la salud, y principalmente el respeto y el derecho al respeto mismo. Y pareciera bien ridículo, pero no es cierto. No es cierto cuando eres LGBT. O sea, el respeto a que te respeten, el derecho a que te respeten y la libertad de que te respetes es complicadísimo y parece un juego de palabras y parece hasta un chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Sinaloa es, imagínense ustedes, un campo fértil y muy pluricultural, digno de muchos estudios sociológicos, porque en el mismo espacio territorial convergemos muchísimas identidades y estas identidades
hacen que Sinaloa pueda avanzar más fácil en la construcción de un Estado de derecho y de paz. Pero en donde está la arista clave es en la palabra respeto. ¿Cómo avanzamos como una sociedad hacia la paz si no hemos entendido el respeto como algo que es inherente a una persona? Y lo escuchamos a veces. Por ejemplo, el otro día mi vecino andaba, una vecina ahí haciendo el ridículo, afuera barriendo, y uno de los vecinos dice, bueno, a mí qué me importa ni que yo lo mantuviera, dijo, ¿no? Y en su muy amplio vocabulario y grosero, tenía mucha razón. Es cierto, nosotros no podemos criticar, nosotros solamente podemos respetar para poder avanzar. Porque existe, en el derecho a amparo, si bien lo saben, existen dos fórmulas, el interés legítimo y el interés jurídico. Y eso pequeño que es el interés legítimo, es lo que nos permite a nosotros construir iniciativas que puedan construirse en una política pública. Si voy muy rápido, díganme, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero por construir una política pública? Tenemos que recordar, como siempre se los digo, lo que es la pirámide de Kelsen, la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales, los reglamentos. Para que pueda existir una política pública, evidentemente, primero que nada, necesita un financiamiento, necesita estudios cuantitativos y cualitativos para ver si va a funcionar. No nada más es llegar y ¡pum! Voy a hacer esta iniciativa porque la ley está mal y hay una laguna legal aquí que necesita subsanarse. No funciona así. Si el objetivo es la paz, entonces la colectividad es el protagonista de construir esa paz. ¿Y cómo la construimos? Cuando hablamos de diversidad sexual, es muy fácil pensar que los estereotipos de género, las LGBTfobias, los constructos sociales pudieran hacer de Sinaloa un estado discriminador, pero nada más lejano de la realidad. Un verdadero estado que te discrimine lleno de LGBTfobias es Guanajuato, por ejemplo, que apenas ahorita estamos en la pugna por lograr el matrimonio igualitario, cuando Sinaloa ya tiene media década con él. Un verdadero estado LGBTfóbico, aunque no me lo crean, es Jalisco. Jalisco está en lo último de la conquista de los derechos, poco a poco han ido avanzando. Nuevo León está por las mismas y Chihuahua ni se diga, en el hoyo más profundo. Pero exactamente ¿qué hace que Sinaloa no esté en estos supuestos? Antes Sinaloa sí lo era, sí era un estado LGBTfóbico, pero era antes, porque en tiempo presente nosotros entendemos que ser LGBT no solamente significa pertenecer a una letra del acrónimo, que ya es mucho, ya es LGBTTIQNB+, porque sinaloense primero y LGBT también al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Que los LGBT somos sinaloenses y los sinaloenses también pueden y son LGBT, no todos, nomás los que sí nos autopercibimos y identificamos, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en el mismo territorio, en el mismo pedazo de tierra. Tenemos hoy día sí ya muchas leyes que nos brindan cierta seguridad social, nos dan gozo, muchas gracias, Cari, gracias, que nos garantizan el acceso a la justicia, que nos han otorgado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nos han dado la garantía y el respeto de poder construir familias, que aunque todo es perfectible, hoy ya lo tenemos. ¿Y qué significa esto? Que la sociedad sinaloense no solo estuvo lista, sino que ahora lo acepta y ahora ya ni siquiera partimos de eso, ahora somos sinaloenses. Pero ¿cómo hacer un Sinaloa de paz para los nuestros, que aunque las leyes lo obliguen, aún las generaciones no han entendido exactamente lo que es un Sinaloa diverso? Porque las nuevas juventudes, las juventudes diversas, llegan a un camino que ya se caminó, llegan a otros tipos de discriminaciones, llegan a otros contextos donde los desafíos de la vida cotidiana pertenecen a diferentes paradigmas. ¿Entienden? Por un Sinaloa diverso, una imagen que se vendió en la prensa, pero sin entender
que un Sinaloa diverso tiene campesinos, tiene maestros, maestras, abogados, doctores, albañiles, y que dentro de todas las profesiones y todo el universo de ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Sinaloa, existimos también los maestros LGBT, los campesinos LGBT, los doctores LGBT, los albañiles, porque aquí con nosotros ya no hay diferencia, ya no hay diferencia. Si ustedes van a Plaza Forum, van a ver de todo. Puse como ejemplo Plaza Forum porque es como donde veo que hay más gente diversa moviéndose. Van a ver que los no binarios ya no son una excentricidad, ya está común. Van a ver las personas trans, a las personas peneportantes y a las mujeres con vulva portantes, que ya no son ninguna diferencia. La gente ya no voltea con este morbo de antes o con este desdén, sino que ya están en sus propios asuntos, porque ya somos una sociedad que salió de la parte de ser incluyente a ser una sociedad integradora. Pero ahora nosotros tenemos que entender como LGBTs que no somos las eternas víctimas. Ser joven en estos tiempos y ser LGBT en Sinaloa no te separa del riesgo ni de la violencia que vivimos todas, todos y todos los sinaloenses. O sea, seas LGBT o no seas LGBT, estás en el mismo territorio violento en este momento. No hay diferencia. Porque la discriminación la da la sociedad, porque la discriminación las hacen las instituciones, y nosotros hemos ido avanzando en crear leyes para crear políticas públicas y prohibir la discriminación institucional. Hemos avanzado para que las leyes de la educación y de la integración, las mercantiles, vayan siendo más adecuadas para garantizar espacios libres de discriminación en Sinaloa. Sin embargo, ser LGBT y ser sinaloense te pone en el mismo punto. Sigues siendo un sinaloense en un momento tan difícil y complicado como el que estamos viviendo. Entonces, ser LGBT en Sinaloa significa eso, ser sinaloense LGBT. No hay más. Y vivir en este tiempo, donde menos vale una vida que la bala perdida que cayó y te mató, nos propone otro nuevo reto. ¿Y cuál es este reto? Dejar de vernos a nosotros mismos como un grupo vulnerable y vernos como sinaloenses, ciudadanas y ciudadanos conscientes, responsables y actores principales de la construcción de la paz, porque valemos lo mismo. En Sinaloa no hay ciudadanos de segunda ni de tercera, valemos lo mismo y nuestra voz vale igual y debemos hacerla, exigir que sea tomada en cuenta exactamente igual. El problema está en que sí somos un grupo vulnerable. ¿Y cómo puede ser esto? Que a los LGBTs la resiliencia nos cuesta el doble. Un ejemplo, si ya de por sí ser una mujer cisgénero es difícil, ahora ser una mujer cisgénero y lesbiana pues lleva un doble nivel de dificultad, o ser una mujer trans, o ser una mujer diversa pero vulvoportante, el triple de lo complicado, donde nada más te van a discriminar por ser lo que eres y no por ser quien eres, que pareciera lo mismo pero no lo es. ¿A qué me refiero? Nosotros, al momento de hablar de las dificultades de construir un Sinaloa de paz, tenemos que entender que valemos exactamente igual y que sufrimos exactamente igual y que si nos cortamos ahorita mi sangre y la sangre de un heterosexual es exactamente igual y que lo que le duele al campesino también me duele a mí. Y cuando entendamos que formamos parte de ese delicado hilo de la sociedad sinaloense, vamos a poder entender que nuestras iniciativas revisten un carácter transversal e interinstitucional, que siempre lo estoy comentando. Es por eso, les comento, que en este Sinaloa, donde los jóvenes llegan a este camino que ya está trazado, que ya es perfectible, pero que a la vez es uno que les obliga a levantarse de frente y a afrontar esta realidad donde que sí o sí tenemos que salir adelante como sociedad.
O sea, sí o sí tenemos que salir adelante, para atrás no se puede. ¿Cuál va a ser la manera en que nosotros podemos construir como sinaloenses LGBTs la paz? Enseñando el respeto, creando más leyes para inculcarlo, trabajando dentro de los pilares claves de una sociedad. La educación como actor principal de un eje de cambio político. Si ya tienes las leyes y ya tienes las voluntades de los sinaloenses, ¿qué sigue? Construir una sociedad de paz es una obligación de todas, todos y todes. Y es a lo que nos enfrentamos, a entendernos y a vernos como un agente de cambio verdadero, con incidencia política, reconocerlos como lo que somos, entendernos y entender que en nuestras diferencias encontramos nuestras fortalezas como sociedad. Este diplomado debe de enseñar a los heterosexuales que la paz y la democracia no puede existir sin la diversidad, porque no va a ser nunca lo mismo incluir que integrar. Y esto no ha sido fácil, ha sido una lucha eterna y continua. Inclusive si eres mujer, a mí me pasa que estoy hablando y doy alguna fundamentación legal y todos voltean a ver dónde está el hombre más viejito del lugar para que asienta con la cabeza y valide lo que yo dije. Pues con los LGBTs es peor todavía. ¿Y cuál es el problema? Que empezamos a gritar y a la gente le molesta y te conviertes en loca, en histérica, en disruptiva, pero se les olvida que cuando alguien grita es porque no lo escuchan. Así de fácil. Si tú tuviste que gritar es porque no te escuchaban. Pero Sinaloa ha llegado a un punto en que las voces diversas son escuchadas, son incluidas, inclusive en los diplomados para la construcción de la paz que hace el mismo Congreso del Estado, son incluidas en mesas de trabajo, son incluidas en la construcción de las políticas públicas. Por eso debemos ya reconocernos que somos, entendernos y entender que en nuestras diferencias vamos a encontrar nuestras fortalezas. Y bueno, hola papi. Lo asusté, yo creo, por lo que le estoy contando en Sinaloa. Bueno, hay algo muy complicado que estamos viviendo, que es una novedad, y que hoy día existe una clara y evidente instrumentalización de las causas de los grupos socialmente vulnerados. ¿Cómo? Pues fácilmente podemos ver lo que pasó con la marcha de la generación Z, que la ignorancia y la falta de comunicación permeó en una causa que era legítima, porque sí era legítima, y era de una exigencia verdadera. ¿Y qué pasó? Nosotros le fallamos a los jóvenes como sociedad. Cuando dicen, no, es que era una marcha de viejos. No, güey, tú le fallaste a los jóvenes como sociedad. Y lo digo desde nosotros como una universidad o como formadores de juventudes, porque no les enseñamos a tener el criterio político necesario para poder hacer valer su voz de una manera legítima en la exigencia legítima de las necesidades de las juventudes. Y si ahorita nosotros en los diplomados de paz no ayudamos a los LGBTs a que se vean como protagonistas, sino como las eternas víctimas, nunca vamos a entender que Sinaloa también es de nosotros, aunque sea un pedacito de Sinaloa, lleva el nombre de cada uno de nosotros. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros al momento de querer construir una sociedad de paz, porque la voz se va pasando, va educando, va construyendo, y para poder enseñar lo que es una verdadera inclusión no se basa en la palabra tolerancia. Si se fijan, antes siempre se hablaba de tolerancia. Tolerar es decir, pues te aguanto, ¿no? Y integrar es decir, te entiendo y te respeto. Entonces, el problema con los temas de los LGBTs es que el mismo tema, el mismo morbo, vende prensa, vende titulares, pero también vende votos y también cuesta votos. ¿Por qué? Porque no todos los temas de los LGBTs son tan sencillos de digerir. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos la despenalización del aborto y la interrupción legal del embarazo, cuando llevamos el reconocimiento de la identidad de género, cuando me tocó lo de las mal llamadas terapias de conversión, fue una lucha
una lucha increíble con los grupos de ultraderecha. De hecho, hasta me demandaron en Derechos Humanos y Derechos Humanos les contestó que pues ellos eran los antiderechos, no nosotros. Y 3 veces me han excomulgado. Ya entendí. Con matrimonio igualitario, con identidad de género y con despenalización del aborto. 3 veces. Ahí tengo las cartas de excomunión enmarcadas en la oficina. ¿Da, Cari? Ahí están. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros para construir la paz? Nuestra vida y nuestra muerte no es un capital político de nadie. No debemos seguir permitiendo que se convierta en titulares que venden morbo. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas somos personas dignas de derecho, que sentimos, que vivimos y que también somos sinaloenses. Y de la misma manera debemos entender la violencia en la que vivimos. Y como sinaloenses y como LGBTs, entender que tenemos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones en una cultura de respeto y de paz. En este momento en que estamos construyendo este diplomado, es importante entender que este diplomado atiende a la necesidad de crear una política pública incluyente, que si bien nosotros peleamos un presupuesto, no todo tiene impacto presupuestal. Los derechos humanos son inherentes, inalienables, universales, imprescriptibles, inembargables y un montón de otras cosas, de otras características de ellos, pero la única que no debe de tener es costo humano, costo vida. Cuando venimos a este diplomado para aprender a construir iniciativas, la clave no está en subsanar una laguna legal. La clave para entender una iniciativa es ver el nivel de sufrimiento que le causa a una persona, por ridículo que suene. ¿Y por qué? Porque al momento que ustedes se van a ir a un juicio, de la rama que sea, llámese mercantil, llámese electoral, llámese penal, van a pedir una justicia, y la justicia se mide en justicia restaurativa, que México está en pañales, por cierto, pero va directamente proporcional a la afectación que te causó. Entonces, la afectación que algo te causa es lo que hace el juzgador al momento de medir la media aritmética con la cual le va a poner la sentencia a esta persona que te está discriminando, esta institución, o llámese lo que sea. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? No estamos buscando crear un marco normativo que evite la discriminación, porque no va a existir. Vamos a crear un marco normativo que la prohíba, porque evitarla no podemos, porque está en el tejido de las generaciones pasadas. Prohibirla sí, y mediante la prohibición vamos enseñando. No siempre, que es lo que yo veo, de que sutanito, no sé, servidor público, discriminó a esta persona, lo vamos a inhabilitar. Y van a poner a otro que también se crió en esa misma generación, con esa misma educación. Se va a tratar de detener, pero realmente cuando tú llegas te va a enchocar la cara, te va a ver para abajo, te va a criticar. En lugar de obligarlos a tomar cursos de sensibilización, cursos de educación, hacer un servicio social, porque el odio se aprende, pero también se puede desaprender. La discriminación se aprende, pero también se puede desaprender. Entonces, cuando llegamos a un marco, en un estado de derecho, en un estado garantista como lo es hoy día ya Sinaloa, podemos ver exactamente en dónde está lo que tenemos que trabajar para construir la paz. Y no nada más es, vamos, un ejemplo claro, ¿no? Vamos a cambiar las despensas por armas. La gente que lleva las armas y les regalan y les dan despensas. No nada más se trata de eso. Se trata de cambiar la conciencia de una sociedad que ha crecido y ha nacido en una generación donde veía correcto verte hacia abajo o donde veía correcto decir que tú dabas vergüenza. A cambiarla por un chip que le enseña a nuestras generaciones que ser quienes son es motivo de orgullo. Es motivo de orgullo no solamente por la valentía de atreverse a ser quienes son, sino que es un motivo de orgullo
porque Sinaloa ya entendió que somos sinaloenses. Y ahí está en donde debemos nosotros trabajar hoy día, en no solamente construir el andamiaje legal que permita construir esas políticas públicas, sino dotarlas de la esencia misma de las bases de nuestra propia Constitución, y que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, como LGBT sinaloense, lo que yo les puedo decir es que me reconozco sinaloense y me reconozco igualmente responsable que todas, todos y todos los sinaloenses de esta situación que estamos viviendo, y que asimismo me comprometo a construir un Sinaloa de paz, y me comprometo a ayudarles a aquellos quienes estén en este momento presentes a que si quieren elaborar una iniciativa en favor de nuestras poblaciones, me siento con ustedes a decirles mis opiniones, por muy pequeñas o muy grandes que sean, pero esto con el único ánimo de que podamos como sociedad trabajar colaborativa y colectivamente, sumando voces y sumando voluntades. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues muy alentadora su charla. Miren, la maestra nos trae por aquí algunos obsequios. El que se saque 10 lo va a... No es cierto. Ahorita vemos cómo lo distribuimos, porque son 5 y pues somos 60 diplomantes. Necesitamos otros cuantos, ¿verdad? Ahorita vemos cómo los vamos a distribuir. ¿Nos los deja, maestra? Pues muchas gracias, agradecerle a la maestra Almendra, pues nos visitó especialmente. Ella pues tiene su trabajo en la Ciudad de México y está aquí para atender la parte de la charla que le tocaba a ella con ustedes y conocer ese tema de la diversidad, que yo en lo particular se me hace un tema complejo, no cualquiera entiende ese tema, y pues ella aquí nos vino y nos así a grosso modo nos platicó acerca de esa situación que viven ese grupo que para mí es vulnerado más que vulnerable, ¿sí? Vulnerado siempre, y queremos que ya no sea así. Queremos que todos aceptarlos, porque pues como nos decía ella, vamos construyendo la paz entre todos, todas y todes. Ahorita pues vamos a ya despedir a la maestra y ustedes pueden pasar al break y unos 10-15 minutos y nos regresamos. Hay preguntas, alguien, perdón, que quiera participar. Aquí la maestra les dijo también que si querían hacer una iniciativa de ley, ella también puede apoyarnos, porque ella pues fueron varias iniciativas de ley las que propuso y se autorizaron en las 64 legislaturas que ella estuvo, pues también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Acá el compañero. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Raúl. Adelante, Raúl. Tengo 2 preguntas. La primera es ¿qué papel juega el pinkwashing en el rol de la comunidad y la cuestión política? Entonces, esa sería la primera. Y la otra, ¿qué tanto impacta en las nuevas generaciones, ¿sí?, ese cambio o esa transición en el periodo madurativo? Por ejemplo, me interesa a mí porque soy maestro, veo en los jóvenes el acercamiento cuando te dicen, es que el profesor dice, tengo una atracción sobre mi compañera, etcétera, etcétera, y sentimos que, como dice Almendra, dice, estamos en pañales, y realmente si nos vamos a la cuestión magisterial, sí existe pues esa barrera, sobre todo en la parte magisterial, porque no hay un acercamiento por parte de las autoridades educativas sobre las cuestiones que tienen que ver con la comunidad. Entonces, ¿cómo tú como maestro puedes encauzar la cuestión sin vulnerar la otra cuestión de los jóvenes
dentro de su proceso de maduración. Serían esas dos nada más. Principio, a ver Bueno, mira, las dos preguntas que tienes van más o menos ligadas. La conquista de los derechos LGBT solo puede ser posible a través de la izquierda y por la ruta del progresismo. Y eso lo digo no porque yo soy moreno, te lo digo porque a mí me tocó vivir en paz descanse, Judith del Rincón. Me tocó ir a verla, a pedirle nuestros derechos, panista, super panista, inclusive Ricardo, Jenny del Rincón, mi vecino amigo de toda la vida, habiendo crecido juntos y conociéndola, aún así negaban nuestros derechos. Me tocó también cuando Irma Tirado, creo que se llamaba la señora, tenía jucopo y era priista. Yo decía, sí, pero cállense, y cuando nos íbamos se burlaban de nosotros. Me tocó después cuando Graciela fue jucopo. Me tocó después cuando Feliciano fue jucopo, y me tocó ahora que la doctora Teresa jucopo. Pero te platico. Lo que yo hago en mi partido, que no voy a decir el nombre justo porque el tema es pinkwashing, lo que yo hago en mi partido es primero te voy a explicar la diferencia. No es lo mismo el activismo social que el activismo político. Yo hago activismo político a través de mi partido. ¿Qué hago? Como somos mayoría en la mayoría de las bancadas y tenemos la mayoría de los jucopos del país, voy por todo el país reuniéndome con los jucopos para pedirles que nuestras bancadas tengan un avance legislativo en favor de nuestras poblaciones. Y me voy reuniendo con uno y con otro y con otro y con otro y con otro. En un primer momento mi jefe era Mario Delgado. Entonces Mario era súper incluyente, súper incluyente, y él decía, sí, todo sí. Es un ejemplo, ¿no? Mario, ocupamos tal ley en tal estado, sí, todo sí. Hoy Mario es secretario de Educación y todo lo que yo le dije durante 3 años lo está haciendo ahorita sin que yo ya se lo tenga que decir. Por ejemplo, estamos impulsando los uniformes neutros. Por ejemplo, estamos impulsando la renovación y modificación de la REBOE. Y tú dirás, ¿y eso porque es importante? Es muy importante, en Sinaloa sí lo tenemos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos obligar a las escuelas de educación pública a ser respetuosas, incluyentes e integradoras. Pero los colegios están registrados como empresas mercantiles. Y al momento en que nosotros modificamos la REBOE, también los colegios. Eso aún respetando la religión que profesen, porque hay colegios jesuitas, católicos, opus, aún así obligándolos a respetarlos. Entonces, sí existe el tema pinkwashing, que lo estamos viviendo nosotros, por ejemplo, ahora con el PAN, que acaba de abrir una secretaría de diversidad sexual igual que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando toda la vida has tenido una política encaminada a la derecha, que hoy tiene que sí o sí entender que la sociedad no es ni de derecha ni de izquierda, sino son simplemente seres humanos que necesitan sus derechos? Y no importa si estás en la izquierda o en la derecha, esas leyes tienen que salir. Porque lo que yo piense o lo que yo opine o mi religión no debe dictarse primero que nuestra Constitución. Entonces, cuando hablamos de un pinkwashing nacional, entendemos que si bien nosotros lo hemos estado abanderando, también entendemos que es la misma sociedad quienes te van marcando el paso. La sociedad te va diciendo en dónde sí y en dónde no puedes ir avanzando. Y eso se hace con mapeos y con radiografías políticas o sociológicas para poder ir avanzando en sociedad, porque no es lo mismo vivir en Ciudad de México, en la capital diversa, como nosotros le llamamos, a vivir en una comunidad en Oaxaca, por ejemplo, o en Chiapas, donde definitivamente las acciones afirmativas son necesarias y no nada más se deben de quedar en un discurso político, porque del dicho al hecho la diferencia es muy poca, pero del dicho al hecho a la acción
es lo complicado. Ese pequeño guión que existe es lo más complicado, porque por ejemplo, en mi partido tenemos un problema. El relevo generacional se lleva 30 años. O sea, de los más grandes a nosotros, yo soy de los jóvenes, imagínate, tengo 40. O sea, de nosotros a los más grandes son 30 años mínimo. Por ejemplo, fíjate cuántos años le saco a Rocha yo, o cuántos a Feliciano, o cuántos a Graciela. O sea, ve la diferencia. Ese es el relevo que tenemos nosotros. Y aunque sean, y te pongo el ejemplo de Sinaloa, aunque sean hombres de izquierda, o en todo el país, todos aquellos que conforman mi partido sean de izquierda, traen la educación de su generación. Entonces, cuando yo llego al partido y digo, en este estado falta esta ley, de 50 voy a tener problema con mínimo 10. A los que tengo que estarle cabildeando y haciendo entender y haciendo eventos, sensibilización, diciéndole a los colectivos, ve y busca a esta persona, explícale, aún teniendo un estatuto que nos obliga. Pero nosotros también tenemos que entender y respetar esas generaciones. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que vivieron. No tienes un cronovisor mágico. O sea, y a esa raza no le da FOMO ni nada de eso. Simple y sencillamente tienes que entenderlo y aplicar el derecho tal como es. Y si bien, justamente el tema de pinkwashing, pues obviamente te diste cuenta que funcionó con la generación Z, que es donde yo te decía, le fallamos a los jóvenes, porque no les dimos la capacidad de discernir, no los educamos para que pudieran ver cuando era su causa, era muy orgánica, era muy real, era muy justa. Poder ser objeto de que los utilizaran como un capital político, somos nosotros fallándoles a ellos, la generación mía, la mía, porque fue la vieja la que los usó. Entonces, los LGBTs estamos casi en la misma circunstancia, porque yo lo veo mucho con el tema de las mujeres trans. Por ejemplo, las mujeres trans pues vienen de contextos bien complicados, vienen de contextos de mucha violencia, obligadas al sexoservicio en muchos casos, a la prostitución, expuestas a muchas enfermedades, a golpes, a que se les vaya la vida. Y el problema es que cuando deciden estudiar no pueden, porque aparte cuando quieren salir adelante por medio del estudio, pues se les discrimina a la hora del acceso, ¿no? Aquí en Sinaloa el señor gobernador autorizó un programa que le presentamos en ICEJA, que es el Instituto de Educación de Adultos Mayores y Jóvenes, que son así, pues si ya tienes 60 años y no terminaste la primera o la segunda, te iban a sacarlo. Y estaba enfocado, era como un pequeño, como, no sé si quieras llamarlo programa piloto, a las mujeres trans que se prostituían acá en la zona. Todo muy bien, había todo, Claudia Sheinbaum dio el banderazo blanco contra la analfabetización, pero nunca nadie llegó. O sea, todo gobierno estaba para ayudarles, pero nunca llegaron. Luego hicimos otro, pero fue con Icatzin. Icatzin se llama. Icatzin sí les dio el papel, pero aunque fueran o no fueran. Y a la hora de que tienen trabajo es un papel que no te enseña a hacer un oficio, que no te enseña el Windows, que no te enseña Excel, que no te enseña nada. Entonces, ¿de qué les servía? De nada. Y ahora, con Rubén Miranda estamos haciendo uno tercero. Y yo le dije a Rocha, es que el truco está en entender que ellas viven de eso. Y que va, ay, hola querida Beito. El truco está en entender justamente eso. ¿Y qué le dije yo al gober? ¿Por qué no renta un chingado local enfrente donde trabajan ellas y ponemos el horario 2 horas antes? Porque se supone que la educación tiene que ir aquí. Así como llevamos la educación a los campos donde están los grupos de migrantes vulnerados, ¿por qué no vamos de igual forma, no? Entonces es algo en lo que estamos trabajando con Gloria y Melda. Pero ¿cómo logramos esta coerción, este entendimiento mutuo? En entender justamente eso. En la 64 legislatura, en su momento, aquí está Lavero, a mí me culminó el maestro Feliciano a que la única manera en que iba a avanzar era que se le quitara el nombre a las leyes.
O sea, esta ley no la presentó esta persona, esta ley no la presentó la otra, esta ley no la presentó la otra. Hicimos un compendio legislativo donde adrede y a propósito yo agarraba iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Invitaba al mío también a que hiciera la propia nuestra para que en el dictamen se fueran juntas. Pero así empezamos a caminar y empezó a salir. ¿Por qué? Porque entendimos que teníamos que quitarnos la playera del partido y ponernos la playera de Sinaloa. Y si no llamas a la colectividad a que lo entienda, no vas a avanzar. Justamente por el pink washing. No vas a entender por qué, porque justamente eso es lo que bloquea el trabajo legislativo. Y más en víspera de unas elecciones a la intermedia. Que entonces, cuando voy por todos los estados y voy viendo cómo se va comportando la sociedad, me queda otra vez más claro que los LGBTs tenemos que dejar el papel de víctima, entender que sí lo somos, pero que somos personas resilientes, y exigir el acceso a la educación y exigir el respeto en la educación. Aquí en la UADO me enorgullezco en decirlo, pero con Silvia Paz y con Pedro Flores se entendió perfectamente bien todo. Y tenemos, se me fue el rollo de cómo se llama la unidad de atención, la que tenemos aquí atrás, el CLAE, y tenemos además a Abel Grijalva, de director de esta unidad, y hemos hecho un trabajo padrísimo con los alumnos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, considero yo, si me lo permites, que como magisterio, si no te educan, la responsabilidad está en ti de educarte. Pero al mismo tiempo, te puse el ejemplo de Mario, porque Mario me escuchó. Me escuchaba renegando, y ya saben cómo soy yo. Me escuchaba renegando, exigiendo, gritando adentro de la oficina. Y ahora que es secretario de Educación me manda sus notas de prensa. Hey, ¿ya viste que vamos a promover el libro? ¿Ya viste que estoy promoviendo la educación? ¿Ya viste que estoy haciendo esto? Entonces, yo creo que la vida son momentos, y en ese momento a él le tocó escucharme. Y ahora que es secretario de Educación, todo lo que me escuchó como que se lo metí en la cabeza y ahora lo entiende, lo analiza y además lo promueve. Y eso en las próximas generaciones se va a convertir en una realidad de libertad. Porque a mí, aunque no lo creas, han llegado señoras que ni te imaginas. Es más, ayer estuve en el Senado con el maestro Insunza, justamente viendo el tema de la reforma constitucional de igualdad sustantiva LGBT, que por cierto presenté la misma iniciativa con la doctora Guerra aquí a nivel estado, y estando allá se me acercó una senadora del PAN y me dijo: ¿cómo envidio tu libertad? Me dijo. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? El pinkwashing principalmente es un obstáculo para lograr libertades, porque te vuelve a convertir en un capital político. Y sí, mi partido abandera el tema, pero no ha sido fácil. Y vas a decir: ay, vas a parecer que estás en una asamblea. La revolución de las conciencias existe. Existe, y aunque nosotros lo usamos de eslogan, cuando de veras entiendes que le cambiaste la forma de pensar a una persona y que le cambiaste su entendimiento consciente, te das cuenta que una voz no necesita gritar, necesita hacerse entender. Y nunca va a entender una persona en zapatos ajenos, nunca. Por eso las acciones afirmativas son tan importantes. Y es un tema porque la gente cree que una acción afirmativa es un diputado en un curul, y no. Te voy a decir acciones afirmativas que tiene la UADO. El hecho de tener a un director como es Abel Grijalva dirigiendo la unidad Culiacán es una acción afirmativa. Porque una acción afirmativa no es una cuota diversa, porque eso sería una dádiva, algo que te deben. Una acción afirmativa es una acción literal que tú haces para afirmar y reafirmar la inclusión y garantizarla. Una acción afirmativa es, por ejemplo, teníamos una lonita ahí diversa que, por cierto, tengo que volverla a traer, y recuérdame, porque ya ha sido bien fea con el sol, pero el solo hecho de que esa lonita se pueda ver es una acción afirmativa. Es un espacio libre de violencia, y no nada más es libre de violencia para los estudiantes, sino también para los maestros.
de que pueden tener algo tan valioso como la libertad de cátedra. El pasillo también, y también pintamos, ¿no? Con el Abel, sí, el que pintamos. La libertad de cátedra, por ejemplo, es una acción afirmativa de reafirmación de inclusión. Entonces, si me preguntas como magisterio, ¿dónde nos van a educar? Nos hemos ido educando como sociedad unos a otros. Yo te platiqué el tema de Mario, y no estoy diciendo que yo eduque a Mario, pero sé que hubo incidencia que yo le estuviera dice diario, porque era mi jefe directo, o sea, todos los días me sentaba con él. Tuvo oídos. Entonces necesitamos más oídos para las voces diversas, y eso solo se hace promoviendo la empatía, promoviendo la comprensión, la sensibilización, y primero que nada entender lo que fue objeto de lo que te comentaba hace rato, que eres LGBT, pero también eres sinaloense, y que eres sinaloense y que también puede haber LGBTs, que siendo LGBT no te quita ni te hace más ni te hace menos de estar expuesto a la misma violencia que todos los demás sinaloenses como sinaloense que eres, y entender que la responsabilidad de atender esta problemática no recae en unos o en otros, sino recae en todos, y asumirte como un agente político de paz y dejar de estar en el papel de la víctima, que aunque sí eres un grupo vulnerable, somos resilientes y somos fuertes, y comprender que debemos enseñar a entretejer estos hilos sociales para que podamos tener una verdadera integración que a la larga se va a materializar en derechos. Yo creo que ahí, compañero, también hay un tema donde antes, cuando un niño chiquito se desviaba, había que encarrilarlo, ¿no? Creo que por ahí también puede ir la segunda parte, ¿no? La de decir qué hago si un niño se acerca a mí o un jovencito, etcétera, etcétera. Y ya está la ley. O sea, hay una ley que en contra de las terapias de conversión, y desde ahí hasta atrás podemos partir a no decirle a un niño que está bien o mal, es que de hecho, o nada. Yo no parto de eso, yo busco. Entonces, ¿qué pasa? Aquí fue donde me di cuenta que había un área en la Secretaría de Educación Pública que desconocía. Entonces noté al compañero, pero me dio el número de teléfono, y ahorita estamos en eso, buscar la manera de tener ese acercamiento con los niños, porque pues sí ha crecido un poquito la parte de la comunidad dentro de las escuelas, y uno como maestro, como dice, tiene que buscar cómo encauzar a los jóvenes. Entonces, estamos en eso. El problema está que hay resistencia por parte de los directivos, esa brecha generacional que te obstaculiza. O sea, hay una ley, pero sigue siendo un obstáculo. Uno tiene que buscar la manera de ir cortando esas cadenas para darle apertura, porque aunque yo tenga toda la disposición, yo soy maestro, él es directivo, y quien tiene la última palabra en un centro educativo, pues es el director. Hay que regalarle la ley. ¿Alguien más? Es que no es lo mismo prohibir que evitar. Claro, pero el tema es que si yo no estoy educado como eso está prohibido, que algo está mal o bien, es en la escuela que esté, aunque sea la más, aunque sea el mundo, yo no quiero ir que es de los más duros, puede haber sanciones, y eso es lo que también nos puede detener, es decir, pues yo no te puedo hacer nada, pero te amenazo. Créanmele que por ahí nos estamos metiendo. Oye, compañero. A ver, Marcos, Y otra cosa, compañero Cervantes, otra cosa, no es que hayamos más, siempre fuimos los mismos, solamente que ahora sí nos ves. Exactamente. Adelante. Hola, buenos días. Sobre todo fue un gusto escucharlo. Y hablando de estas brechas generacionales, ahorita estamos en la UADO, claro que hay un problema muy feo en la UAS, y es esta brecha generacional. Son dos enmiendas, dos contiendas. Recientemente acerca de la reingeniería social, y sabemos que la UAS tiene una historia muy fea en todo lo que conlleva la institucionalización de la misma instancia, y otra porque los mismos jóvenes, digamos de que en la reingeniería se está hablando de personas jubiladas, y del otro lado se está hablando de jóvenes
porque se creó una instancia que sería la FEUAS, la Federación de Estudiantes de la UAS, y del otro lado hay alumnos, alumnas, compañeros, compañeras disidentes que ellos dicen, ¿por qué estas personas representan al mismo púlpito que les está colocando en este poder? Que en realidad, ¿quiénes son estas personas, estos estudiantes, estas estudiantes? ¿Cómo llegaron ahí? También hubo una selección recientemente, y estos muchachos, muchachas, se están pronunciando porque en ningún momento fueron escuchados. Ellos también tienen su consejo, tienen su movimiento en el cual expusieron incluso las deplorables condiciones en las cuales estaban los baños de las preparatorias. Y de repente, ¿qué es lo que dicen los medios? ¿Qué es lo que dicen los discursos? Es que ellos son comprados por los jubilados, comprados por todas esas personas, y en ningún momento representan a las juventudes. Y yo digo, las juventudes se están despertando, todos ellos se están manifestando. Yo soy de Guanajuato, llevo aquí más de 13 años, y créeme que todo esto que se está viviendo ahorita, a mí me hubiera gustado en el momento que estudié la licenciatura vivirlo, pero veía de que no. Yo estaba en la clase del estudiante donde nos decían, si no te callas, te vas. De hecho sí me corrieron una vez, pero fue por otra cosa. Entonces, como le digo, es esto. Y también le quería decir otras cosas yo soy apartidista, pero yo estoy en el curso de masculinidades de Morena. Lo tomé en 2014 y lo tomo ahorita, y me encanta de que este curso es menos político, es más centrado en el tema. Lo que se me hace un poquito triste es de que podríamos empezar 18, podríamos empezar 20, pero en las sesiones intermedias ahorita vamos a la mitad, solamente vamos 3, 4, a veces nada más estoy yo y tardan mucho en entrar, y pues nadie está interesado en estos temas, sobre todo en estas situaciones. A veces están en otras cosas, quizá tengan otros cursos, pero digamos donde tienen una perspectiva crítica y donde están entrando en asuntos que le competen a la sociedad, realmente no tienen mucho alcance. Y sobre todo estas personas pues sí tienen otras actividades, pero de repente son más los que se están presentando que quienes estamos ahí. Y lo que digo, me encanta de que es algo apartidista y vamos a tocar estos temas. Quisiera divagar, pero por mientras con eso. Eso siempre lo digo. No, mira, es que no es porque sea partidista o no, es porque el tema que el profe Cervantes trajo a colación habla justo de aquellos partidos políticos que quieren utilizar alguna causa para un lado o para otro, y cuál es el costo, el valor político que tienen. Pues lo que yo le comentaba al compañero Cervantes es que justo no quería hablar desde el partido al que yo pertenezco, porque la discrepancia está en la ideología de cada uno de los partidos, cuando buscan decir que eres de izquierda o eres derecha. Pero la conquista de nuestros derechos solo se logra por la izquierda y por la ruta del progresismo. Y me dirás, ¿por qué por la izquierda? Porque la ultraderecha conservadora obedece a la religión católica, y para la religión católica lo nuestro está prohibido y es pecado. Entonces solo se logra a través de la izquierda, es lo que le comentaba. La izquierda, que cree más en el socialismo, en los derechos humanos, en la construcción de una sociedad igualitaria, porque la derecha lo puede mencionar, pero no lo ha podido construir. Por ejemplo, estuve en WhatsApp el otro día y llegó un activista y me empieza a decir, es que ustedes no han hecho nada, yo tengo 20 años de activismo, y yo, me daría vergüenza decir que estuve en el PRI 20 años y que no hay nada. O sea, no te eches porras tú solo, mejor vamos trabajando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El compañero maestro Cervantes explicaba que el pinkwashing está ahorita en boga por la misma, por así decirlo, timing político en el que vivimos. Que llegara la primera presidenta del país, la primera mujer, vino a hacer un cambio de 180 grados a nuestra sociedad. Y tú miras, ¿en qué sentido? En el sentido de que al poder le costó entender que el poder ya no emanaba de una imagen masculina. Al poder mismo político en sí nacional, le tocó entender y comprender otro ritmo, otra óptica, otra perspectiva, otra forma de ver la lucha. Tú mismo lo decías, estoy en el curso de masculinidades disidentes y no hay nadie. Pero tú viste a Claudia Sheinbaum cuando dio el grito. La pura simbología del color que ella utilizaba hace un llamado a una lucha.
Pero más allá que llamar a la lucha, a la rabia que está en luchar, hace referencia a todo el dolor que está detrás, a todo el dolor de la gente, de las mujeres que fueron discriminadas y violentadas, porque eso originó la lucha. O sea, el momento en que en el máximo poder entiende este cambio, este ritmo diferente, empático, en una mujer, es cuando la sociedad tiene que entender la otra polaridad. Por eso el pinkwashing renace, inmediatamente renace. ¿Por qué? Porque si no estás pudiendo controlar a toda una sociedad, lo van a intentar hacer dentro de los polos, dentro de los más vulnerables, sin entender que todos somos uno y parte de lo mismo. Por eso es lo que les decía, los sinaloenses somos LGBT, pero los LGBT sinaloenses somos sinaloenses. Y si ahorita cae una bomba ahí, a la bomba no le importa si yo soy lesbiano o no, me voy a morir también. ¿Me explico? Y es lo que tenemos que entender. Cuando yo le pregunto a la doctora Vicky, oiga doctora Vicky, ¿qué onda? ¿De qué trata la parte que yo tengo que dar? Lo difícil que es ser LGBT. Es lo madre, lo difícil que es ser sinaloense ahorita, oiga, porque me explico. Y es lo que tenemos que entender, que en este momento sí somos un grupo vulnerable, pero tenemos que ser resilientes, quitarnos el papel de víctimas eternas y entender que la sociedad nos necesita. ¿Me explico? ¿Y del otro tema? Mande. Del otro tema, disculpe. ¿Cuál otro? El de la UAS. Las generaciones que están siendo maniqueadas por ciertos discursos. Mira, te voy a decir algo. En su momento yo presenté, cuando estaban haciendo la iniciativa de reforma de la ley orgánica de la UDA y de la UAS, yo y el Madrid presentamos una iniciativa justo para incluir acciones afirmativas dentro de ese consejo. Y no me acuerdo qué me dijeron de eso, pero fue un rotundo no. Y justamente era para dar voz a las voces diversas. Ya es consejo paritario de consejero alumno y consejera alumna. No tiene nada que ver lo paritario con las acciones afirmativas. Sí, es un avance, pero en su momento estaban bien perdidos, porque cuando le dije eso, en aquel momento con el rector dijo, no el de la buena vuelta más, me dijo, o sea que si yo invito a una acción afirmativa indígena, me voy a tener que traer un Yoremi, me voy a tener que traer un Yaqui, me voy a traer un no sé qué. Y yo, por favor, lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar. No decirme eso, le dije, póngase a estudiar mejor. El punto es que fue un rotundo, ¿no? Y creo que la UAS tiene una autonomía universitaria donde su verdadero valor reside en sus estudiantes, igual que en el de nosotros. Y creo que aquí en UDO sí se les da micrófono. Deberían ellos también de exigir el suyo. Y exigirlo bien, como antes. Mande. Mande. Buenos días. Ahí va, compañero. Gracias. Muchas gracias, buenos días compañeros. Alondra, buen día. Como la almendra. Almendra, Que la perdón, que buen día. comes. Bueno, partiendo del tema de los derechos humanos, como dices bien, son universales y cada uno de nosotros tiene sus derechos, pero cada derecho viene acompañado de una obligación y en esta obligación pues el Estado está obligado a garantizarlos, pero esta obligación también incluye a que aquellos que somos encargados o que estamos en representación de algo, que puede ser una comunidad, una institución, un organismo, pues también hagamos lo que nos toca desde nuestro rol para garantizar, favorecer a que se lleven a cabo, que se defiendan, se protejan los derechos humanos. Pero entre el derecho y la obligación hay una responsabilidad, y la responsabilidad recae en cada quien, en cada ciudadano, en cada uno de nosotros. Entonces, si está el derecho y está la obligación, está también la responsabilidad de hacer uso de nuestros derechos, y a su vez en esta responsabilidad también está implícito el hecho de observar, convertirnos en promotores y observadores vigilantes de que nuestros derechos humanos se defiendan, se protejan y se respeten. Pero a su vez
ser observadores vigilantes de que los derechos humanos de los demás se defiendan, se protejan y se respeten. Eso es hacernos responsables de nuestros derechos a través de los diferentes encargados o responsables de las instituciones, organismos que están obligados a garantizar estos derechos. Y la responsabilidad incluye una conciencia, porque para poder responsabilizarme de mi derecho necesito ser consciente de quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿sí? Cuáles son los alcances de qué posibilidades tengo dentro de la condición de vida en la que vivo, vaya, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona en condición de discapacidad, y a través de tu charla, Almendra, hice clic con diferentes cosas que nosotros como personas en situación de discapacidad vivimos. Somos un grupo de atención prioritaria, como los niños, las niñas y los adolescentes, y otros, como los miembros de las comunidades indígenas, y considerados no vulnerables por el hecho de la condición de vida, sino más bien vulnerables ante las diferentes barreras sociales. La vulnerabilidad no es una de nuestras características. La vulnerabilidad sale a la luz ante las dificultades que la sociedad nos presenta como barreras actitudinales, laborales, educativas, tecnológicas, etc. Y cada comunidad está expuesta a estas diferentes barreras, algunas más difíciles que otras. Yo, desde mi experiencia, me he encontrado con que la barrera más difícil de trabajar, de disminuir y en el mejor de los casos de eliminar, es la barrera actitudinal, muy por encima de las demás, porque la actitudinal incluye la concientización, y para la concientización se necesita que cada quien se responsabilice de lo que le toca como ciudadano, encargado o no de una institución que puede por sus medios hacer un cambio más fácilmente. Entonces, y esta responsabilidad o esta concientización también incluye la autocrítica, y para que alguien se autocritique constructivamente, ¿sí?, para poder reflexionar al respecto de un tema y en el proceso poder generar empatía hacia los grupos, hacia los diferentes grupos o comunidades, pues es un proceso mental que a veces representa mucha resistencia, como todo cambio. Todo cambio genera resistencias, y para prueba, pues los seres humanos somos prueba de lo mismo a lo largo de toda nuestra historia de vida. Entonces estamos en un punto, en una etapa evolutiva. Ya no es lo mismo que hace 20 años, ya no es lo mismo siquiera que hace 10 años, y creo que a veces lo radical es necesario, ¿sí? Cuando hay una lucha, cuando se está trabajando en conjunto por un cambio social, cualquiera que sea, lo radical es necesario, porque es como punta de flecha que va abriendo campo, y de ahí se desprenden otras posturas. Detrás de esta punta de flecha vienen otras ideas objetivas, planes y proyectos tangibles, más tangibles unos que otros, pero es necesario que exista un contraste para poder cada uno de nosotros evaluar qué nos toca hacer, qué estamos haciendo, y ser conscientes de cuál es nuestro alcance como encargados o representantes de tal o cual institución. Un trabajo en conjunto, sumar esfuerzos. Y la resiliencia, en este caso, pues es indispensable. Como personas en condición de discapacidad, todos los días estamos expuestos a las diferentes barreras, lo cual involucra directamente que pongamos en práctica nuestra capacidad de resiliencia, ¿sí? Ahora, la resiliencia no incluye el ataque, la resiliencia incluye la defensa, la sobrevivencia. Cuando nosotros en condiciones diferentes atacamos a otro grupo o otra persona, ¿sí?, estamos ayudándole a que ponga en práctica su resiliencia al defenderse de nuestro ataque. Entonces la invitación, en mi caso, como miembro de esta comunidad de personas en situación de discapacidad, es a defendernos, a sobrevivir, a estimular y poner los medios que nos tocan a cada uno de nosotros para que las demás comunidades también sigan fuertes, y ver de qué manera nos sumamos al esfuerzo, y ver de qué manera también ayudamos a concientizar que mi derecho llega y alcanza hasta donde empieza y alcanza el derecho del otro. Gracias. Ahí está el micro. ¿Cómo se llama usted? Arriba. Josué. Ahí está el Te micro. voy a abonar a lo que dijo.
Mire, usted no lo sabe, pero mi mamá fue ciega. A mí me tocó cuidarla 15 años. Yo lo sabía. Bueno, ciega. En ese tenor, literalmente me convertí yo en sus ojos. Y nada más éramos ella y yo, ¿no? Pero yo entendí algo que usted acaba de decir, pero no así. Usted dijo, voy a entender que mi derecho llega hasta donde termina y empieza el del otro, ¿no? No. Los derechos humanos ya no son así. Ese fue un dicho que dijo Benito Juárez hace como 150 y tantos años, como unos centenares. Pero hoy día hemos entendido, conforme han ido avanzando los derechos humanos, en generaciones, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, hemos entendido algo, que los derechos humanos no tienen principio y no tienen final, sino que están concatenados. Por eso justo les explicaba la transversalidad de los derechos de los grupos vulnerables. Si bien al momento en que uno observa las políticas públicas que implementa cada gobierno, vas a poder ver directamente dónde están las fallas. Y en el tema principalmente de las personas que viven con una discapacidad, las fallas, como bien lo dijo Josué, ¿verdad? Como bien lo dijo Josué, sí es cierto, están en la empatía, pero no en la empatía de ponerse, porque les ponen unas dinámicas de que, ay, te voy a tapar los ojos y camina por este pasillo, no. La empatía primero en entender una sencillísima diferencia. Para buscar la igualdad de pares entre nosotros y aquellas personas en una situación de desigualdad, como es la que usted me comentaba, que tenemos una discriminación estructural, lo primerito es entender la diferencia entre equidad e igualdad. Porque si no la entiendes, jamás vas a poder construir política pública, y menos algo tan sencillo, algo tan sencillo como es entender los reglamentos de cada ayuntamiento, porque es lo que le pega al ciudadano. ¿Qué es lo que le pega al ciudadano? Mi mamá, antes de perder la vista completamente, cruzaba la calle con los pollitos que están en el Obregón, no sé si los han oído, que son y luego quitan los pollitos y pusieron una raya ahí que tenían que seguir con un palito. Ya no pudo cruzar el Obregón. ¿Me explico? Sin entender esa parte, te puse un ejemplo así, o Estrada Ferreiro, que una vez quiso andar en silla de ruedas a ver qué tan difícil era. No, está bien, es un pequeño paso, José Luis, pero realmente no es entender realmente lo que es adecuarte a una persona que vive con una discapacidad. ¿Por qué razón? Porque la equidad es el camino para la igualdad. Entender que todos son diferentes, pero tienes que darles de igualdad dentro de las diferencias. Para poder crear la política pública encaminada a atender esas situaciones, tienes que partir de una ley secundaria que te obligue a verlo. Por ejemplo, el tema de las mujeres está obligado a verse desde la perspectiva de género. El tema de las personas que viven con una discapacidad deben de estar obligadas a verse desde la perspectiva de la equidad. Pero como no hay todavía unos parámetros de medición, no han podido ejecutar los planes y proyectos adecuados para aplicarlos y votarlos en los cabildos y en los reglamentos. Por eso siguen pensando que van a ayudar a personas con discapacidad poniendo más rampas, pero te ponen una rampa de un lado y te ponen la rampa del otro, por ejemplo. O por ejemplo, creen que por pintar un pedazo azul, pues ya te lo pintaron y ya puede pasar un discapacitado ahí, y no es cierto. O por ejemplo, algo que yo hacía mucho con mi mamá, era que cuando ella me decía que fuéramos a comer, yo siempre buscaba los restaurantes donde estaban en plazas, porque en la plaza te bajas despacito, no va a pasar carro y te va a arrollar, te vas a bajar despacito. Entonces, algo tan sencillo como obligar a los restaurantes a que tengan estos espacios, tampoco lo hacen. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, y ahorita que le estoy viendo, doctora Vicky, con la Ana, o sea, la doctora Vicky, no le molesta, la doctora Vicky tiene una hija que es muy amiga de nosotros, que tiene síndrome de Down, pero por su edad, ya tiene una edad grande, ha ido avanzando, y fue tan complicado que llegando a trabajar en el DIF, la ponen hasta adelante cuando ella tiene problemas del habla, la ponen a recibir personas,
como símbolo de la inclusión que hay en el DIF, cuando ella tiene problemas del habla. Entonces, si llegan otras personas con una discapacidad, imagínense. Y aparte el estrés que le generaba a ella, pues ya lo atendieron, ya la doctora Neida se la rifó con la Ana, todo bien, excelente servicio, pero en un primer momento así fue. ¿Y qué debemos nosotros entender? Vuelvo a mi tema LGBT. Como LGBTs tenemos que justamente entender lo mismo. Nunca vamos a poder tener una verdadera igualdad si no nos aceptamos, si no nos reconocemos como personas resilientes y agentes de cambio. ¿Te escucho, José? Acuérdate, pero tengo que ir con la senadora y venga, sí, gracias. algo de jóvenes. Sí, gracias. Válido el comentario. Cuando decía lo de, nada más para sumar a lo de la conciencia. Sí, cuando decía lo de sumar a lo de la conciencia, y pongo el ejemplo de el término de mi derecho cuando empieza el otro, me refiero a que sí, lo dijo hace muchos años Benito, pero traducido e intentándolo integrar de una manera positiva que sume al tema de la conciencia, esa línea que marca un término, ¿sí? Esa línea es la línea de la conciencia, ¿sí? Ampliando la contemplación y no quedándome con lo que me puede dar un argumento de punto a coma, de coma a punto, es que cuando empiezo a agredir, ya no es que esté defendiendo, protegiendo mis derechos, ¿no? Cuando empiezo a agredir los derechos de los demás, entonces a eso me refería. Entonces temas como esto, con comas o acentitos, a veces nos distraen, ¿no? Nos distraen de lo amplio que es el tema y lo profundo que puede llegar a significar este movimiento de estructura social y lo que estimula a niveles interiores a cada uno de nosotros. Entonces, ser conscientes de todo esto nos va a permitir proyectar y planear de manera objetiva y sumar esfuerzos de una manera más positiva para todos los que nos vayamos involucrando o estemos involucrados en el momento. Gracias. Pues yo creo que con esto ya, jóvenes, compañeras y compañeros, vamos a hacer un break de 10 minutos porque tenemos que iniciar la actividad. Adelante. Carmen, ojalá les sirviera un poco. 10 minutos nada más porque tenemos el... Bueno, 10 minutos que se van a hacer 15 o 20, ya lo sé yo, también soy alumna en algunas partes. O 30 o 40. De una vez. Ay.